Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMe. En este video les vamos a hablar sobre glaucoma, que es un tema muy importante porque es objeto de varias preguntas en los exámenes ministeriales. Además de que es muy útil en la práctica clínica, además de que es un tema un poco extenso. Así que vamos a comenzar. Este es un breve resumen de los diversos temas que vamos a abordar hoy, todos bajo la cara de Bonobotsky, que en otras palabras, él tiene glaucoma y esta es la verdadera razón por la que lleva unas gafas increíbles en cada momento de su vida. Así que vamos a comenzar. Comencemos con la definición de la patología. El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas progresivas caracterizadas por daño en la cabeza del nervio óptico, también llamado disco óptico. También hay una degeneración apoptótica de las células ganglionares de la retina y una pérdida eventual de la visión. Sabemos que la presión intraocular, o sea, PIO, es elevada en este caso y es un factor de riesgo importante para el glaucoma. Sin embargo, no es el único y sobre todo no entra dentro de los criterios diagnósticos. De hecho, el diagnóstico de esta enfermedad se basa principalmente en la apariencia de la cabeza del nervio óptico y los resultados de la prueba del campo visual. Por tanto, la condición necesaria para el diagnóstico de glaucoma es la presencia de daño en el nervio óptico, y si solo tenemos un aumento de la presión arterial, pero no hay daño en el nervio óptico, entonces se define que el paciente padece una hipertensión ocular. La hipertensión ocular se define como una condición en la que la PIO se eleva por encima del valor límite arbitrario, típicamente 21 milímetros de mercurio, en ausencia del daño del nervio óptico o anomalías del campo visual. El glaucoma se clasifica en ángulo abierto o ángulo cerrado, según la gradación de amplitud del ángulo iridocorneal, según la clasificación de Schaffer, que a su vez se pueden dividir en primarias y secundarias. El glaucoma, además de ser un tema muy presente en las cuestiones ministeriales, es también la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo, la tercera. Y este es un diagrama que muestra la prevalencia de las causas de la ceguera. Y la prevalencia general de glaucoma en adultos parece ser del 3,5%. El glaucoma, aunque muchos creen que tiene una única causa, es una enfermedad multifactorial. De hecho, aunque la presión intraocular elevada es la principal causa fisiopatológica, un gran porcentaje de pacientes con glaucoma tiene presión intraocular en el rango normal. No todos los pacientes con presión intraocular elevada desarrollan glaucoma. De hecho, otros factores que participan en la patogenia son un flujo sanguíneo ocular anormal, la susceptibilidad estructural de la lámina cribosa, la presión intracraneal baja, fenómenos de autoinmunidad y disfunciones mitocondriales. Entre los factores de riesgo cabe mencionar la edad avanzada, que se asocia a un menor tamaño de la cámara anterior, la familiaridad, la etnia afrocaribeña, la hipermetropía, que es un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo estrecho. ¿Por qué? Porque debido a que un ojo con hipermetropía suele ser un ojo corto. Entonces podemos simplificar diciendo que un ojo con hipermetropía es un ojo abarrotado, con varias estructuras superpuestas entre sí, y esto afecta el cierre de la esquina que trataremos en breve. La miopía, por otro lado, es un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no se conoce bien la causa. Actualmente se cree que el aumento de la longitud de un ojo míope aumenta las fuerzas de cizallamiento que actúan en el nervio óptico. Luego tenemos la hipotensión arterial, que al contrario de lo que se pueda pensar, puede ser un factor de riesgo porque provoca una hipovascularización del nervio óptico. La diabetes, esta alta presión sanguínea, la aterosclerosis y por último tenemos varios fármacos como el topiramato, que induce la congestión del cuerpo ciliar y la reducción de la amplitud de la cámara anterior, los corticoides, que inducen mayor resistencia al flujo y a los antihistamínicos, que pueden provocar midiasis por hipertonía simpática con el consiguiente cierre angular. Se han formulado varias teorías en base a la degeneración axonal. Entre ellas tenemos la teoría mecánica, según la cual
En la base existe un daño mecánico debido a la compresión y a la dislocación del nervio óptico provocada por el aumento de la presión intraocular. Y la teoría vascular, según la cual en la base existen fenómenos isquémicos a nivel del disco óptico. Es útil recordar que el daño al nervio óptico inducido por esta patología no es reversible. Por lo tanto, todo lo que el paciente pierde desde que lo visitamos por primera vez, toda la evolución de la enfermedad, no tiene posibilidades de recuperación. Para hablar del glaucoma, debemos hacer una breve mención de la anatomía ocular. El dibujo del lado muestra las tres cámaras que lo componen. Está la cámara anterior, la cámara posterior y la cámara vítrea. Y podemos decir que la cámara anterior se encuentra entre la córnea por delante, el limbo por fuera y el iris por detrás. La cámara posterior es en cambio una cámara virtual que rodea las paredes laterales del cristalino y está limitado anteriormente por el iris y posteriormente por los procesos ciliares. Finalmente tenemos la cámara vítrea entre la superficie posterior del cristalino y la retina. El humor acuoso circula dentro de los dos primeros, en cambio, la cámara vítrea está ocupada por el cuerpo vítreo. Siguiendo con la anatomía y la hidrodinámica, sabemos que para mantener el tono y el trofismo ocular existen tres equilibrios hidrostáticos fundamentales: la presión vascular, la presión en el espacio subaracnoideo y la que más nos interesa, que es la presión intraocular, determinada por la producción y la reabsorción de humor acuoso. Para entender el glaucoma debemos entender la salida del humor acuoso. El humor acuoso es producido por los cuerpos ciliares en la cámara posterior, mediante un proceso de ultrafiltración y transporte activo. Aquí tenemos la nitrasa carbónica, por cierto. Posteriormente, fluye a través de la pupila en la cámara anterior y finalmente sale del ojo, principalmente por dos vías. La que nos interesa en este caso es la vía trabecular. ¿Por qué? Porque drena el 85% del humor acuoso y porque se ubica a nivel del ángulo iridocorneal. Así que aquí tenemos la red trabecular, la vena cava superior. Y luego tenemos el camino uveoscleral, pero es menos importante. Esta es una imagen que nos muestra el curso del humor acuoso. Parte del cuerpo ciliar en la cámara posterior pasa a través de la pupila para llegar a la cámara anterior y llega a la esquina o al ángulo iridocorneal, donde fluye a través de las trabéculas en el canal de Schlemm. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? Hemos dicho que es un diagnóstico clínico instrumental. Partamos claramente de la historia clínica familiar. Un familiar fisiológico cercano, investigador de la historia del paciente, las características biométricas del ojo, alguna familiaridad, patologías, síntomas, factores de riesgo, etc. Luego pasamos a evaluar la retina. La retina en el glaucoma. Hay presión intraocular. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros entonces usamos un tonómetro y hay varios tipos, entre los cuales es el más sensible, el tonómetro de Goldmann, que para ser claros es aquel para el cual se deben mostrar los semicírculos. Pero por conveniencia se usa el tonómetro de aplanamiento, el cual usa la resistencia de la córnea para calcular la presión intraocular. Cuando medimos la presión con el tonómetro de aplanación, siempre debemos recordar medir también el grosor corneal, porque debido a que en pacientes con córnea delgada la medición de la presión ocular es menor a la real, por lo tanto entonces se subestima y viceversa, la presión aparece más alta de lo real en pacientes con una córnea gruesa. Luego pasamos a evaluar el nervio óptico del paciente a través del examen biomicroscópico, con la lámpara de hendidura. Es un examen que nos va a permitir hacer un verdadero diagnóstico de glaucoma. Y una vez diagnosticado el glaucoma, pues evaluaremos el ángulo para diferenciar entre glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Y esto lo haremos a través de una lente gonioscópica de Goldmann, que es una especie como un espejo inclinado a 62 grados en su interior, asociado a la lámpara de hendidura que nos permite explorar el ángulo. Continuando con el diagnóstico, abordemos mejor el tema de la presión intraocular.
La presión intraocular media en la población es de 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, su distribución no es tan uniforme. Dijimos que que por el momento el diagnóstico no se basa tanto en la presión ocular como en el daño al nervio óptico y la eventual pérdida de la visión. ¿Por qué? Porque se descubrió que el valor de 21 milímetros de mercurio, ampliamente utilizado en el pasado para distinguir a las personas sanas de las enfermas, era puramente arbitrario. De hecho, esta división se basó en dos hipótesis clínicas erróneas. Uno, el daño glaucomatoso es causado exclusivamente por presiones superiores a las normales. Y dos, las presiones normales no causan daños. Y un ejemplo de las deficiencias creadas por estas hipótesis es que la detección, ahora abandonada, basada únicamente en la presión ocular superior a 21 milímetros de mercurio, no identificó hasta el 50% de los pacientes con glaucoma y daño en el nervio óptico. Por ello, de momento, la sociedad científica considera que no hay un nivel claro de presión intraocular por debajo del cual se considere seguro o por encima del cual se considere inseguro. Al mismo tiempo, no cabe duda de que la presión intraocular sigue siendo un factor de riesgo de primera importancia, tanto que todos los tratamientos de los que disponemos pretenden reducir la presión intraocular. Ahora hablemos de la neuropatía óptica glaucomatosa, la condición sine qua non de todas las formas de glaucoma, o sea, sin la cual la forma de glaucoma no existiría. Es una degeneración progresiva de las células ganglionares de la retina y sus axones, con daño que se extiende desde el nervio óptico hasta los principales centros visuales del cerebro, como el núcleo geniculado lateral. Histológicamente se caracteriza por un aumento de la excavación fisiológica debido a la apertura de axones, vasos sanguíneos y células gliales. ¿Qué vemos con la lámpara de hendidura? A la derecha podemos ver una imagen de un disco óptico absolutamente fisiológico. Como vemos, normalmente la papila es ovalada, de color rosa o naranja y presenta una excavación central bien delimitada por el borde neuroretiniano, también uniforme. Los tamaños varían aproximadamente de 1,5 a 2,2 milímetros de diámetro. En un ojo glaucomatoso, sin embargo, entre las diversas alteraciones podríamos observar una ampliación simétrica de la excavación, un adelgazamiento simétrico del borde neuroretiniano, resaltado en la primera imagen de arriba, y cualquier hemorragia de disco, ya sea la segunda imagen a continuación. El ángulo iridocorneal se evalúa principalmente según dos sistemas, Schaffer y Speed. La clasificación de Schaffer nos permite distinguir el ángulo abierto del ángulo cerrado. De hecho, el sistema va desde el grado 0, que es el ángulo cerrado, al grado 1, 2 y 3, hasta el grado 4 o 45 grados y por lo tanto el ángulo fisiológico abierto. El sistema de clasificación gonioscópica de Speid, por otro lado, se utiliza para diagnosticar el glaucoma congénito, ya que incluye una descripción del contorno del iris periférico, la inserción de la raíz del iris y los efectos de la gonioscopía dinámica en la configuración del ángulo. Pasemos ahora a la clasificación clínica del glaucoma. Como hemos dicho, podemos tener el glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma de ángulo abierto nomotenso primario, glaucoma primario de ángulo cerrado, glaucoma secundario de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado secundario, glaucoma secundaria patogénesis mixta y glaucoma congénito primario. Vamos, que hasta yo me perdí con las palabras. Pero vamos a desglosarlo de una manera en la que se puede entender. El glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más común del glaucoma de adulto y se llama así porque el ángulo de la cámara no está dañado, o sea, no hay un contacto iridocorneal y no hay otras causas aparentes de la elevación de la presión. Entonces, este tiene un comienzo insidioso, es lentamente progresivo e indoloro, tiene una PIO mayor de 21 milímetros de mercurio en los 60% de los casos y menor a 21 en el 40%, y es asintomático hasta las últimas etapas de la enfermedad.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Una PIO alta, miopía, alta edad y una terapia anti-VEGF, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces también está la presión de perfusión ocular baja, los antecedentes familiares, la diabetes mellitus, la píldora anticonceptiva y la enfermedad vascular, que en este caso se menciona hipertensión sistémica, enfermedad cardiovascular, diabetes, condiciones vasoespásticas como migraña y mala perfusión ocular, área del disco óptico, que los discos grandes, recordemos que son más vulnerables a los daños. Entonces, bajar la presión es la primera regla. Esto se hace con el objetivo de minimizar el daño al nervio óptico. Y la mayoría de los pacientes con glaucoma, glaucoma primario de ángulo abierto conservan una visión útil durante toda su vida. Los pacientes con mayor riesgo de ceguera son aquellos que tienen una pérdida del campo visual en el momento del diagnóstico. Y se ha demostrado que el tratamiento con medicamentos tópicos, cirugía láser y cirugía incisional para reducir la PIO reduce significativamente el riesgo de progresión glaucomatosa. El tratamiento suele iniciarse con un único fármaco tópico, salvo que la PIO de base sea extremadamente alta, en cuyo caso pueden estar indicados 2 o más fármacos. Los análogos de la prostaglandina, los bloqueadores beta, los agonistas adrenérgicos alfa 2 y los inhibidores de la anhidrasa de carbónico tópicos son opciones razonables como terapia de primera línea para el glaucoma de ángulo abierto, así como para la trabeculopastía con láser. Sin embargo, los análogos de las prostaglandinas son los más utilizados debido a su eficacia, dosificación y perfil de seguridad favorable. El glaucoma primario de ángulo abierto de tensión normal se caracteriza por una PIO consistentemente mayor a 21 milímetros de mercurio en pruebas diurnas, ángulo abierto a evaluación gonioscópica, signos de daño al nervio óptico en un patrón glaucomatoso característico y una pérdida de campo visual a medida que avanza el daño, consistente con la apariencia del nervio, sin características secundarias de glaucoma o una causa no glaucomatosa de neuropatía. Sigue existiendo controversia sobre si el glaucoma normotenso o NTG presenta una entidad de enfermedad distinta o si es simplemente que el glaucoma primario de ángulo abierto se desarrolla con una PIO dentro del rango estadísticamente normal. Como se señaló anteriormente, el glaucoma es un proceso de enfermedad multifactorial para el cual la PIO es elevada que es solo uno de los factores de riesgo. Y el glaucoma puede desarrollarse en cualquier nivel de PIO dentro del rango observado de la población general. Por lo tanto, la PIO es un factor de riesgo continuo para el glaucoma. Y algunos estudios sugieren que los pacientes con el glaucoma normotenso tienen una mayor prevalencia de trastornos vasoespásicos, por ejemplo, migraña y fenómeno de Raynaud. Dentro de los factores de riesgo están la edad, el género, la etnicidad y en el género algunos estudios han encontrado una mayor prevalencia en mujeres. La historia familiar, algunos investigadores también han encontrado una vasorregulación anormal, particularmente en la migraña y el fenómeno de Raynaud, más comunes en NTG que en GPA, y también puede ser importante las enfermedades sistémicas asociadas al riesgo vascular, como la diabetes. También está la hipotensión sistémica, incluyendo las caídas nocturnas de la presión arterial mayores a un 20%. También está el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Algunos investigadores también han encontrado niveles más altos de autoanticuerpos en algunos grupos de pacientes con NTG. También está la presión de perfusión ocular, la miopía y enfermedades de la tiroides. Y entonces, con respecto al pronóstico y a la terapia, por lo general es bilateral, pero a menudo asimétrico. Y el peor daño ocurre en el ojo con la PIO más alta. Entonces, la hemorragia del disco óptico puede ser más común entre pacientes con GTN que con GPA de alto voltaje. Y por lo general se recomienda el tratamiento de NTG, a menos que se determine la neuropatía óptica si es estable o no. El objetivo inicial de la terapia suele ser lograr una reducción de la PIO casi 30% y para lograr este objetivo pueden estar indicados medicamentos
trabeculoplastia con láser o cirugía con filtro. Y la terapia médica tópica es el enfoque inicial más común del tratamiento de esta patología. Algunos especialistas desconfían para tratar esta patología con fármacos bloqueadores beta tópicos debido a su asociación con una presión de perfusión ocular baja. Y bueno, los principios de tratamiento son los mismos que en la enfermedad anterior también. Y ahora vamos con el glaucoma primario de ángulo cerrado, que nos referimos con a una condición en la cual hay una obstrucción en el flujo de salida del humor acuoso en el ángulo de la cámara como un resultado de la ocurrencia de un contacto irido corneal en ausencia de cualquier otra enfermedad ocular, resultando en un daño en el nervio óptico. Con respecto a los factores de riesgo, existen características biométricas que constituyen los factores predisponentes para el cierre de esquinas, pero no solo la mayoría de ojos con esta predisposición anatómica desarrollará la enfermedad a lo largo de la vida. Estas características predisponentes para el desarrollo de glaucoma primario de ángulo cerrado son hipermetropía, que cuanto más grave es la hipermetropía, mayor es este riesgo, porque los ojos de los hipermétropes son ojos pequeños. Las córneas de diámetro reducida y con radio de curvatura anterior y posterior reducido, cristalino con aumento de espesor, o sea, cataratas. Además, otros factores de riesgo son el género femenino, que las mujeres tienen más riesgos de ya que en promedio tienen cámaras anteriores menos profundas que los hombres, y la edad avanzada, la profundidad y el volumen de la cámara anterior disminuyen con la edad, y los antecedentes familiares positivos de glaucoma primario de ángulo cerrado. En la patogénesis, conceptualmente, los mecanismos de cierre de esquinas se dividen en dos categorías y está dividido en los mecanismos que empujan el iris de atrás hacia adelante, con bloqueo pupilar en el 90% de los glaucomas agudos, meseta de iris, glaucoma maligno y edema del cuerpo ciliar. Y dos, los mecanismos que empujan el iris en contacto con la red trabecular, contracción e inflamación del tejido fibrovascular, etc. En cuanto a los síntomas clínicos, así como en la forma secundaria de glaucoma primario de ángulo cerrado, puede ser el agudo, que es el cierre angular y es aposicional, y la mayoría de veces reversible, pero a veces también mixto. Y el crónico, que es el cierre angular y es sinequial, por lo tanto es irreversible. Con respecto a la patogenia, el bloqueo pupilar ocurre porque el flujo del humor acuoso desde la cámara anterior a través de la pupila se impide con la interfase del cristalino iris. Y esta obstrucción crea un gradiente de presión entre las cámaras anterior y posterior, lo que hace que el iris periférico sea empujado hacia adelante contra las trabéculas. También tenemos el bloqueo pupilar relativo y se debe a un aumento del volumen de cristalino debido a la edad avanzada y al consiguiente aumento de la superficie de aposición entre la parte posterior del iris y la anterior del cristalino. También tenemos el bloqueo pupilar relativo sin petequias, que puede convertirse en absoluto con sinequias cuando se producen procesos inflamatorios como uveitis o ataques agudos de glaucoma intermitente. Está la fase reversible o relativa, que es realizar una iridectomía equilibrada y esto hace que equilibre la presión de ambos lados del iris. Menor longitud axial del bulbo, mayor radio de curvatura, diámetro corneal vertical reducido, profundidad reducida de la cámara anterior, aumento del volumen del cristalino, una tensión de fibra celular reducida y midriasis media. Según las guías españolas más recientes para el tratamiento de la diabetes tipo 2, la metformina es el fármaco de elección en caso de pacientes con diabetes mellitus 2 sin evento CV previo o con evento CV previo, excepto en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un fármaco de bajo costo, de uso común, por lo que existen combinaciones de tabletas prefabricadas con varios otros agentes antidiabéticos orales que incluyen la pioglitazona, los inhibidores de la DPP4, inhibidores de el GLUT2, y la metformina no provoca un aumento de la secreción de insulina y por lo tanto por sí sola no puede causar hipoglucemia. Se requiere una reducción progresiva de dosis de metformina a medida que disminuye la función renal hasta una suspensión, alcanzar unos 30 ml por minuto,
y los efectos secundarios más comunes son de naturaleza gastrointestinal. Entonces tenemos la clasificación clínica ángulo ocluible y el glaucoma primario de ángulo cerrado se clasifica clínicamente en ángulo ocluible, que es sospechoso de cierre del ángulo primario, es decir, que es un ángulo muy estrecho y parcialmente cerrado en riesgo de cierre total y no se acompaña de otros signos y o síntomas de glaucoma en curso o evidencia de episodios glaucomatosos previos. Todo paciente con un ángulo ocluible debe ser informado sobre los síntomas de cierre del ángulo, la necesidad de atención oftalmológica inmediata ante la presencia de síntomas y el valor de seguimiento periódico a largo plazo. Se debe considerar una iridotomía con láser en pacientes que tienen un ángulo ocluible documentado con el cierre de aposición. Tenemos la clasificación clínica, que es un glaucoma agudo por un cierre de ángulo agudo y puede estar precedido por episodios prodrómicos de menor intensidad desencadenados por el descanso nocturno, estrés psicofísico o esfuerzos acomodativos. El cuadro clínico clásico está representado por una PIO alta, que es bastante alta ya que está de 50 a 80 milímetros de mercurio, un dolor ocular intenso, dolor de cabeza, náuseas y vómitos y una disminución también de la agudeza visual, congestión venosa conjuntival, edema corneal con la consiguiente opacidad corneal, cámara posterior periférica reducida o ausente y una pupila en midriasis. El tratamiento farmacológico tiene como objetivo disminuir la presión intraocular para mitigar los síntomas y para favorecer la restauración de la transparencia corneal, para posibilitar la realización de la iridotomía láser, que será el verdadero tratamiento decisivo. Con respecto al tratamiento farmacológico, todos los pasos deben implementarse al mismo tiempo. Así que utilizaremos diferentes principios terapéuticos como inhibidores de la anhidrasa carbónica intravenosos, bloqueadores beta y agonistas alfa tópicos para reducir la producción del humor acuoso, agentes osmóticos como el glicerol oral y el manitol intravenoso para deshidratar la vitrocámara, y debemos usarlos con precaución. Clasificación clínica de glaucoma de ángulo cerrado intermitente es una forma cuya patogenia se caracteriza por episodios agudos de cierre de esquina. Son frecuentes, autolimitados, con síntomas modestos e intermitentes, intercalados con periodos de quietud, y es más común en ojos con iris de meseta. Con el tiempo, si no se establece una terapia adecuada, el cierre del ángulo a partir de uno aposicional se vuelve permanente con la formación de sinequias. Entonces tenemos la clasificación clínica de glaucoma crónico de ángulo cerrado y es una entidad clínica que sigue un ataque agudo de glaucoma lo suficientemente grave y prolongado como para permitir una organización anatómica de las áreas de contacto entre la raíz del iris y las trabéculas esclerotoneales. Y en estos ojos la cámara anterior es baja, el ángulo iridocorneal es estrecho cerrado con presencia de sinequias permanentes. La PIO es alta dependiendo de la extensión de la oclusión y son posibles las exacerbaciones del cuadro clínico causadas por el cierre completo del ángulo intermitente. El glaucoma secundario de ángulo abierto se clasifica como secundario porque se identifica una anomalía primaria y se le suele atribuir esta anomalía a un supuesto papel de la patogenia de la enfermedad. Y entre estos están el síndrome de pseudoesfoliación, el síndrome de dispersión de pigmentos, el glaucoma inducido por cristalino que se divide, están los tumores intraoculares, la inflamación ocular y glaucoma secundario, la presión venosa preescleral elevada, traumatología y cirugía, y el síndrome de Schwartz y el glaucoma por corticosteroides. Glaucoma secundario de ángulo abierto. Está el síndrome de pseudoesfoliación, que se caracteriza por el depósito de material extracelular fibrilar en el segmento anterior del ojo, y las mutaciones de un solo gen, que es el DOX1, parecen estar presentes en casi todos los casos de este síndrome, y el glaucoma por pseudoesfoliación. También está el síndrome de dispersión pigmentaria, que se caracteriza por el roce de las fibras zonulares que rozan el epitelio pigmentario en la parte posterior del iris, provocando la liberación de gránulos de pigmento por todo el ojo. El glaucoma facolítico es un glaucoma inflamatorio causado por la fuga de proteínas del cristalino a través de la cápsula de una
catarata madura y o hipermadura, que posteriormente obstruye las trabéculas. En el glaucoma con partículas de cristalino, la retención del material de cristalino después de la extracción de una catarata o un traumatismo ocular provoca la obstrucción del retículo trabecular. Y el glaucoma focoantigénico, que anteriormente es conocida como focoanafilaxia, es una entidad rara en la que los pacientes se vuelven sensibles a una proteína de cristalino después de una cirugía o un traumatismo penetrante, lo que provoca la inflamación granulomatosa. Los tumores intraoculares, que son una variedad de cánceres de retina y coroides, y suelen causar un glaucoma unilateral crónico, y el glaucoma suele resultar en varios mecanismos dependiendo del tamaño, el tipo y la ubicación del tumor, ya sea una invasión tumoral directa del ángulo en la cámara anterior, una hemorragia intraocular, una neovascularización del ángulo o un depósito de células cancerosas, inflamatorias y desechos celulares dentro de la pared trabecular. También está el glaucoma inflamatorio o uveitis, que es un glaucoma secundario que a menudo combina componentes del ángulo abierto y el ángulo cerrado de la enfermedad. El glaucoma inducido por corticosteroides es el glaucoma de ángulo abierto causado por el uso prolongado de corticosteroides tópicos, perioculares, intravitreos, inhalados o orales. Y se cree que es causado por una mayor resistencia a la salida del agua a nivel trabecular debido al aumento de la producción y una disminución en la destrucción de la matriz extracelular del trabéculo. El glaucoma de ángulo cerrado se clasifica como secundario cuando se identifica una anomalía responsable del cierre de ángulo iridocorneal, y al igual que en la forma primaria, también en la forma secundaria distinguimos con respecto a la patogénesis dos mecanismos patogénicos principales, con un bloqueo pupilar o sin un bloqueo pupilar. Entonces, cuando hay un bloqueo pupilar, ya sea el cierre angular, siempre consecuente del bloqueo, y es muy a menudo aposicional, pero a veces también es real o mixto. Y la clasificación clínica es la siguiente: está inducido por mióticos, inducidos por lío, o post-uveítico, post-quirúrgico, post-hemorrágico, asociado a neoplasias intraoculares o post-traumático. También está la lente inducida, o sea, como mucho es la causa más común del bloqueo pupilar, y es debido a la intuminiscencia del cristalino, que es sin duda el mecanismo que se presenta con mayor frecuencia, y como segundo mecanismo de frecuencia está el desplazamiento parcial o total del cristalino. El glaucoma de ángulo cerrado secundario sin bloqueo pupilar, el cierre angular se produce por una atracción y deslizamiento anterior de las estructuras del iris por neoproliferación tisular, creando un obstáculo pretrabecular a la salida del agua. Y reconoce las siguientes causas. Está el síndrome iridocorneal endotelial en todas sus variantes, la atrofia esencial de iris unilateral esporádica y progresiva, y el síndrome de Cogan-Rees y el síndrome de Chandler. Está la distrofia endotelial polimórfica posterior, bilateral y hereditaria. La neovascularización del ángulo, que es un glaucoma neurovascular. Y las causas más frecuentes son la retinopatía diabética, la oclusión de la vena central de la retina, la oclusión de las ramas venosas de la retina y el síndrome isquémico ocular. El crecimiento epitelial de tejido conjuntivo. Las sinequias periféricas anteriores, secundarias al glaucoma de ángulo estrecho prolongado. Las sinequias periféricas anteriores, secundarias al tratamiento con láser en las trabéculas. La aniridia, que es bilateral y hereditaria. Y el síndrome de Axenfeld-Rieger y otras anomalías congénitas. Entonces, tenemos que para aplastamiento del iris y estructuras ciliares hacia la trabécula por empuje posterior. Este es el apartado B de sin bloqueo pupilar. Y esto se divide en glaucoma maligno, que es por mala dirección del agua, una forma primaria que es por cirugía antiglaucomatosa y una secundaria que es después de una fotocoagulación, post-tumores, post-obstrucción de la vena vertical, post-contracción del tejido retrolenticular. Y tenemos el mecanismo patogénico clásico, que se atribuye a una desviación posterior hacia la cámara vítrea
del humor acuoso producida por los procesos ciliares. Y el uso de micóticos agrava considerablemente el curso de la enfermedad, mientras que por el contrario, el uso de midriáticos psicoplégicos tiene un efecto favorable, aunque no siempre es decisivo. Entonces, por aplastamiento del iris y las estructuras ciliares hacia las trabéculas, por empuje posterior, tenemos la retinopatía prematura, que el glaucoma ocurre en el 30% de los sujetos afectados por retinopatía en la etapa 4 o 5, y el mecanismo patogénico en pacientes jóvenes se debe a un bloqueo cilio-lenticular por contracción de las membranas retrolenticulares, rotación anterior del cuerpo ciliar y el diafragma irido-lenticular. Y en adultos se debe a un bloqueo pupilar directo por aumento del grosor del cristalino. Además, la isquemia de la retina puede estimular la formación de vasos y causar un glaucoma neovascular. Tenemos un glaucoma mixto, que es, en la mayoría de los casos, el paciente se ha sometido con éxito a un tratamiento para el glaucoma de ángulo estrecho, pero continúa demostrando una capacidad de salida reducida y una PIO alta en ausencia de sinequias periféricas anteriores. Con menos frecuencia, el cierre angular secundario se desarrolla por otras causas, y en esta condición la elevación de la PIO puede ocurrir como un resultado de una resistencia intrínseca de la red trabecular en el flujo acuoso de la primaria y obstrucción anatómica directa de la red filtrante por sinequias. Vamos ahora con el glaucoma congénito primario, y representa la mayoría de los glaucomas pediátricos primarios. El 70% de los casos son bilaterales y se diagnostican dentro del primer año de vida, mayor al 75%. Y el glaucoma congénito primario en la infancia se presenta como una triada clásica de pífora, fotofobia y blefaroespasmo. Y hasta los 3 años de edad, una PIO alta hace que la córnea se estire, lo que lleva a un aumento del diámetro de la córnea y el agrandamiento del globo ocular. La cirugía es el tratamiento preferido y definitivo para la mayoría de estos casos, y los medicamentos tienen un valor limitado a largo plazo. Entonces, el tratamiento, el objetivo de la terapia de glaucoma actualmente disponible es preservar la función visual mediante la reducción de la PIO a un nivel que probablemente prevenga un mayor daño en el nervio óptico. Aunque el objetivo del tratamiento es prevenir la pérdida de la visión, los tratamientos actuales apuntan a reducir la PIO, y a corto plazo la eficacia del tratamiento se mide por los niveles de PIO. Entonces, la presión objetivo por un rango de PIO es debajo del cual el médico estima que es el riesgo de progresión de enfermedad lo suficientemente bajo, y debe ser individualizado para el paciente en base a parámetros clínicos e instrumentales. Entonces, al menos un 25% por debajo del valor inicial es un objetivo inicial razonable. El tratamiento inicial de la hipertensión ocular y la mayoría de los glaucomas suele incluir medicamentos, y los agentes hipotensores oculares se dividen en varias clases según la estructura química y la acción farmacológica. Y aquí les dejamos básicamente estas clases de medicamentos que están usados con respecto a sus mismas divisiones para que lo puedan revisar. Así que denle pausa al video y analicen esos medicamentos que hemos puesto ahí. Los análogos de las prostaglandinas aumentan la salida del humor acuoso, principalmente por la vía V2-creal, y reducen al menos un 28% la PIO. Tenemos los efectos secundarios tópicos como hipertricosis, queratitis y uveitis posterior. También tenemos los fármacos adrenérgicos, que disminuyen la producción de humor acuoso y se dividen en agonistas beta-adrenérgicos. Y los efectos secundarios son visión borrosa, anestesia corneal y queratitis punteada. Agonistas adrenérgicos, que es la otra división, tenemos los alfa-adrenérgicos, que es la briomidina y la apracomidina, que reducen la PIO en un 25% aproximadamente, al igual que los agonistas beta-adrenérgicos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica disminuyen la producción del humor acuoso. Están los sistémicos como la acetazolamida o la metazolamida, y los tópicos como la dorzolamida. También estos reducen la PIO en un 18%.
Los agentes parasimpáticos miméticos o mióticos aumentan la salida del humor acuoso, principalmente a través de la vía trabecular, y es dividido entre agonistas colinérgicos de acción directa y los agonistas colinérgicos de acción indirecta, que podemos poner como ejemplo en la primera pilocarpina y en lo secundario el ecotipato de yodo. También tenemos una reducción del pío en el 20% en estos casos y unos efectos secundarios tópicos que están aquí presentes. Los agentes hiperosmóticos como el manitol y el glicerol crean un gradiente osmótico y deshidratan la vitrorreducción de la pío. Y tenemos los efectos secundarios como una visión borrosa y los sistémicos como retención urinaria, dolor de cabeza, insuficiencia cardíaca, etc. El tratamiento quirúrgico del glaucoma se lleva a cabo como un paso posterior a la terapia médica en caso de ineficacia y como tratamiento primario, adyuvante y profiláctico. La cirugía incluye procedimientos con láser y de incisión. Y en el glaucoma del ángulo abierto se puede proponer la trabeculoplastia láser como tratamiento de primera elección. Y para el glaucoma de ángulo cerrado primario, excluyendo los ojos que presentan cataratas, las cirugías más frecuentes son la iridotomía láser periférica y la iridotomía láser 2. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección. Y aquí entonces les dejamos el código QR en relaciones a las guías que utilizamos para hacer estas diapositivas.